Hola Sagitario, bienvenido a tu lectura general del mes de abril 2021. Espero que esté muy bien, Sagitario. Estoy feliz de estar contigo para tu lectura general. Así que si no resona mucho contigo, puedes ver tu signo ascendente y tu signo lunar. Y también te recomiendo visualizar el video del colectivo de abril 2021 para conocer las energías, entenderlas y trabajar en ellas para fluir con el mes de abril. Empecemos, Sagitario, lectura para ti en Sol, Luna y Ascendente, abril 2021. Vamos a sacar tu energía principal, predominante, que te acompaña durante el mes de abril. Sagitario, signo de fuego. Gracias. Ok, tengo dos energías. Vamos a ver. Uno está abajo, que es, wow, el mundo. Entonces, el mundo es la energía de abril. Y que tengo aquí el arcano mayor 13, la muerte. Bien, Sagitario, usted está súper recibido las energías de abril, que es cerrar un ciclo y empezar un otro. La muerte me indica que estás en proceso o ya has limpiado o es momento de limpiar el camino hacia adelante, limpiando las hojas muertas, la situación que no te sirve, limpiar transformación personal. Bueno, hay algo del pasado que se terminó para ti, que se cerró la página, el libro está terminado y ahora está bien terminado porque estás adentro de esa corona. Entonces puedo ver que lograste algo muy bien hecho, pero ahora es momento de empezar tu nuevo periodo de abril con los 4 elementos, los 4 acuerdos que están esperándote afuera. Para también siento aquí, para esa transformación, el cambio, se necesita apertura. Apertura también en la comunicación, apertura en la distancia, en la diferencia. Quiero decir, pues con el mundo tener relaciones con personas diferentes de lo que tú estás acostumbrado con cual relacionarte. Puede ser personas extranjeras. Hay una relación con el mundo, entonces el mundo es amplio, así que no te limitas, ya no hay límites a la apertura para ti, Sagitario, durante este mes, para esta grande transformación. Estamos en abril mucho con esta energía de cerrar ciclo y de empezar un otro periodo, así que estás muy alineado, Sagitario, con eso. Vamos a ver ahora, Belín, lo que te dice Belín. Los mensajes para ti, Sagitario, signo de fuego, en abril 2021. Sagitario, abril. Muy bien, tenemos el reconocimiento. Sí, como te lo diré, siento que has cumplido algo y se reconoce. Se reconoce en tu vida exterior a través de tus seres queridos también. Hay muchas, voy a mezclar un poco más, dame 2 o 3, Belín, nada más, por favor, para Sagitario, abril 2021, gracias. Muy bien. Me parece aquí, Sagitario, que vas a cloturar un periodo pesado, un periodo lento, un periodo de problemas a superar.
a ver aquí que un acontecimiento afuera de tu control pasó, que te ayudó tal vez a cerrar ese capítulo, a hacer esa limpieza como lo veo y reconectarte con tu bienestar personal, pero también reconectarte con las personas correctas alrededor tuyo. ¿Ah? Siento muy bien que por tu inteligencia, tu sabiduría a largo plazo, tu camino de largo plazo, porque ese es un trabajo que empezó hace mucho, y con también un acontecimiento entendiste que había que transformar lo que te digo aquí, o tienes que todavía hacerlo, cerrar, porque de esa manera te reconectas y reconoce las personas tu trabajo de hace tiempo, o reconoce el coraje y la inteligencia que tuviste para cerrar ese capítulo y reunirte con las personas que amas y que te amas, y también con tú mismo, que es muy importante. La unión tengo aquí en el centro de Belín, que me dice que hay una reconexión del bienestar con tú mismo y con tu círculo cercano. Vamos a ver. Entonces aquí te puedo decir que vemos que a veces los hechos que están afuera de nuestro control, que pasa al exterior, que parece muy pesado, muy brutal, nos sirve mucho, tiene un lado muy positivo para justamente capitular o cerrar o empujarnos a crear una situación nueva para nosotros y también con los demás. Entonces es como una revisión, nos empuja a revisar y a cambiar situaciones. Nos hace pensar, digamos, a progresar, al progreso. Vemos tu runa, Sagitario, para abril 2021. Muy bien, la tengo aquí. El as, por supuesto, el as te dice: abre tus brazos, tus manos arriba en dirección del universo, para recibir la luz, para recibir la claridad, la protección universal, para recibir la confianza. Siento que vas a sentir más confianza en ti. Es como un despertar. Tener esa solución que te llega de manera tal vez muy sorprendentemente, de manera brutal. Por ejemplo, te levantas una mañana y ya tienes la idea, tienes la solución, tienes la acción correcta para resolver algo que ya se tiene que resolver y cerrar. Entonces me dice que estás en el buen camino si te conecta al universo, y también el as te dice: el universo está aquí para ti. Entonces no dude rezar, no dude pedir ayuda, no dude abrir ese canal maravilloso para recibir la guía correcta. Muy bien, Sagitario. Hay un avance aquí bastante bonita. Vamos a ver específicamente en tu sector laboral, actividad, proyectos, economía. Renacimiento, tienes el juicio, es como un despertar. Hay algo que pasa, que te despierta y que te permite resolver situaciones de emoción con tus seres queridos, o con tu vida, adentro de lo que tú haces, que te gusta. Hay una armonía que está por llegar, un bienestar. Vemos Sagitario. Trabajo, proyecto. Tengo la torre otra vez. Dice que es momento, no tienes opción, Sagitario. Tienes que aceptar una situación que no hace parte más de tu vida, cerrar eso, ¿ok? Pero lo vas a hacer. Con lo que veo, no hay otra opción. Okay. Sagitario,
el carro, ¿ves? Tienes la victoria, tienes el camino adelante, tienes la determinación de ir adelante. Aún hay un poco de duda, un poco de miedo, ¿verdad? Porque es ir adelante y dejar algo atrás a veces nos hace mover hacia una dirección un poco inconocida, pero ese miedo a ti yo no lo veo como un bloqueo, pero más como una adrenalina. ¿Sabe? Hay un estrés positivo que nos empuja hacia las cosas. Entonces aquí es así que lo veo y más bien veo que vas adelante hacia tu sueño, hacia una creatividad, hacia un proyecto muy amplio, porque tengo el mundo atrás del proyecto, del trabajo y hay realmente con el mundo un, un logro y también, como te diré, una relación con el extranjero, con la ampliación, ampliar los horizontes. Tienes la estrella contigo, el as, por supuesto, la protección, la guía. Entonces, conéctate con esta hermosa energía. La torre volvió otra vez. Ok. Ok. Sí, el momento de pensar bien, de utilizar tu inteligencia, tu sabiduría para actuar, no para, ¿cómo decir? Para introspección, no, es como utilizar sus pensamientos como se debe. La mente organiza, la mente es como una computadora que planifica para el próximo paso, ¿ok? Es así que tú vas a emplear tu mente en la acción, ¿ok? En la organización. Ok, veo aquí que las personas Sagitario que le hace falta un trabajo o que está aburrido en su trabajo, porque también hay un asunto de estar aburrido, de tener la misma rutina, de no ver el progreso, conéctate con las estrellas porque siento aquí una renovación, siento una guía interna que vas a recibir que te va a ayudar a completar lo que te hace falta. También tenga fe que hay una solución, un trabajo, una otra opción que puede llegar. Con la estrella está protegido, aún no tienes trabajo, abril te abre puertas, si te conecta y si no pierde la confianza y no veo que pierde la confianza. En tu mundo laboral, si estás haciendo mucho trabajo diferente, que tienes por mucho tiempo mucha responsabilidad, mucho peso, una cargas de más, veo que aquí este periodo de carga se cae. Se cae, es la torre. Me parece que vas a hacer esa limpieza, vas a tener la solución para descargarte un poco de tu vida profesional para tener un poco más de tiempo a tu vida personal. Es lo que veo aquí, si es tu caso. De todo modo, siento un trabajo que se tiene que terminar, ¿ok? Es algo que te cuesta, es la torre, es la carta de Belín aquí, es una emoción un poquito de miedo, de terminar algo para empezar otra cosa, pero esa duda la vas a, ¿cómo decir? La vas a utilizar, como te lo diré, para actuar, ¿ok? Vas a entender que es un poco normal, pero tú sabes al profundo de ti que es de esa manera que tienes que progresar y aceptar que todo es movimiento, es cambio y que a veces hay que arriesgarse un poquito para poder seguir nuestro camino personal. Hay una situación de, estaba buscando tal vez un compromiso, un acuerdo formal, algo, no tan fijo, pero como una formalización que estabas buscando hace tiempo y aquí está. Está el acuerdo que estabas buscando en tu mundo profesional o material. Está el acuerdo gracias
a la comunicación, al intercambio, llega ese acuerdo. Vas a poder, a nivel económico, veo que la energía estaba lenta y todavía está, no viene de manera rápida, pero lo que te dice que está en el camino de la progresión. Así que no bloque, la única cosa que tienes que cuidar es no bloquear la energía de la economía, porque es relajarte tu mente, conectarte con el haz, conectarte con las estrellas, la fe que está en evolución, está en trabajo, está por llegar, ¿ok? Falta un poquito aquí, pero relájate físicamente, mentalmente, para dejar entrar esa economía. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es tu palabra, Sagitario? Para abril, tienes la fuerza necesaria para, como te diré, buscar la solución o tomar el riesgo, sí, el riesgo para, y si lo tomas ese riesgo, veo una linda sorpresa para ti. Veo la justicia que te llega, ¿ok? La justicia divina. Así que si cierra este ciclo, cierre algo, me suena que es muy importante de cerrar algo, ¿ok? Para ti, para poder arriesgarte a este nuevo capítulo, porque solamente va a ser positivo, porque es el buen momento. Cuando cerramos y empezamos en el buen momento energéticamente, no hay, hay fluidez, ¿me entiendes? Y recibimos, ¿cómo decir? Abundancia en nuestra vida. Aquí veo algo también con la economía en relación a la casa. Entonces, no sé si estás, si la economía llega a tu casa, si estás trabajando desde tu casa, también puede ser, pero hay un movimiento, hay una acción que llega fuertemente, un dinero hacia tu casa. Tal vez estaba esperando, como lo vi aquí, un acuerdo. Y puede ser que ese acuerdo llegue a tu casa. Puede ser también la casa personal. ¿Ok? Tú vas a tomar una acción que va a hacer que el universo te va a dar esa abundancia económica, esa abundancia. Está protegida otra vez las estrellas con la economía. Así que si necesitas reconectarte con la fe y entender que la situación económica estaba lenta y todavía, pero está de camino hacia tu casa personal o algo en referencia, en relación a, no sé, con tu casa. La casa, material, ¿ok? Vamos a ver, o llega para ti, te digo, hay algo que llega para ti que te corresponde. Si había un proyecto que empezó algo, una creatividad, hace tal vez más de un mes, sí, más de un mes, porque lentamente, pensando en algo, una creatividad, una imaginación, una manifestación y otra vez tengo ahora sí el acuerdo para eso, el acuerdo para ese proyecto, el acuerdo para tal vez ese nuevo trabajo, estabilidad. Va a sanar tu corazón, la unión, siento que sí, te reconectas con tu ser, te reconectas con tu, ¿cómo decir? Con tus círculos, vas a sentirte bien en relación con los otros también. Gracias a un acuerdo, me parece. Muy bien, vemos ahora, Sagitario, en el sector emocional, porque hay muchas copas, ¿ok? Muchas acción, pero también bastante copas, bastante emoción en tu lectura. Tengo Venus 2 veces con Belín. Así que vamos a ver, Sagitario,
en tu mundo emocional, relaciones, amistades, familia, pareja. Vamos a ver, Sagitario para abril 2021. Sagitario, ¿cuáles son las energías emocionales importantes para ti este mes? Gracias. Ok, hay cuestionamiento. De todo modo, este mes, como te diré, tu mental no son dudas de bloqueos, pero dudas utilizando, como te lo diré, tu mente de buena manera para tomar acción. Y es lo que veo aquí. Necesito, wow. Ok, hay un cambio aquí, hay un cambio con una relación y tienes también el, ¿cómo dice? El universo que trabaja contigo este mes, entre el as. Abre los brazos, porque el universo te está mandando también una relación, o tienes ya una relación con una conexión, pero vas a descubrir que esa conexión no es solamente de pasión, pero vas a tener conciencia que es un amor entre dos almas, mucho más espiritual. Así que eso va a hacer ese cambio, cerrar un periodo de nada más de compartir pasión, sexualidad, pero ahora sí vas a transformar eso, va a elevar esta relación hacia un acuerdo, un compromiso. Siento también que las personas solas van a recibir una conexión que primero va a ser una atracción, una química de pasión, de atracción física, pero con el tiempo va a descubrir que es más que eso, de manera, como te diré, hay algo que te cae del cielo aquí. Ok, vamos a ver un poco el desarrollo. Vas a reconocer una persona, vas a reconocer tener conciencia de alguien, de una conexión aquí, siento. Sagitario en abril, a ver un poquito. El desarrollo, sí, hay una unión. Tengo la unión, dos de copas aquí, los dos corazones de Belín. Te unes, wow, es mágico. Sí, es una conexión divina. ¿Sí? Ok, hay dudas, ok, vemos. Sí, pero está por llegar. Ok. Y te va a sacar justamente de la soledad, te va a sacar de la rutina, te va a sacar de la falta emocional que yo he visto también. Se cierra un capítulo si estás solo o sola por mucho tiempo, ya se cierra, se termina. Tienes ahora que abrirte a la comunicación, abrirte y tu estrés, tu miedo de la novedad sale en positivo otra vez. Es como el miedo y la duda para ti es una adrenalina a ir hacia adelante. Te siento así. No te vas a parar con un miedo, no, es lo que te va a empujar a descubrir un poco más lo que es atrás adelante de este miedo, porque aquí hay una conexión divina, ¿ok? Hay una unión. ¿Qué más puedo ver? Y ese miedo es porque de una separación pasada, de un sueño que se cayó, a una desilusión. Entonces por eso que estás con este pequeño miedo, pero no veo realmente que te va a frenar para nada, porque llega la proposición o tú vas a descubrir una conexión que tienes con alguien y lo vas a expresar, te vas a arriesgar a abrir tu corazón y es muy bueno porque abres el mundo, te abres al mundo, te abres al nuevo capítulo para ti en el mundo emocional.
por las personas que empezaron esa relación hace poco, como le he dicho, que es todavía en el principio nada más de mucha pasión, va a tener esa revelación que es una conexión divina y vas a ofrecer una transformación o te van a ofrecer como un compromiso más, algo más, más estable o más serio, digamos. Vamos a ver con el wild si tengo otro mensaje, pero aquí está bastante claro. Sagitario. Sí, hay una materialización, una concretización maravillosa aquí. Hay, vas a cuidar esa relación, vas a cuidar eso. Es como algo precioso, es como, sí. Te da miedo, te asusta un poco o asusta a la otra persona, pero igual va a entender, ¿ok? Sí, la torre, es como, o para los solteros es amor a primera vista, algo que está pasando, wow, de como un rayo, ¿ok? Como un rayo. Y vas a dejar atrás la tristeza. La tristeza, una ruptura que tú tuviste en el pasado, ese rayo que te va a caer encima por otra persona te va a permitir cerrar ese periodo de tristeza y empezar a sentir nuevas emociones y vas a querer cuidar eso como algo precioso. Sí. La rueda de la fortuna. Sí, lo que te falta emocionalmente ya está en cambio, está trabajando para ti. Lo que estaba bloqueado, lo que no sabía cómo actuar, qué hacer, lo que te hacía, como te diré, falta en la materia, donde había un desbalance tal vez o nada más un bloqueo, no era el momento. Ahora sí es el momento, cuando es cuestión de momento y cuando estamos alineados con el tiempo divino, todo puede suceder. La magia empieza, nada más. Ok, muy bien. ¿Cuál es el chakra? Él se va a unir Sagitario o si está unido va a unirse más de manera más como esa carta cómo vas a cuidar esa relación, la vas a chinear esa relación como algo precioso, como una piedra preciosa, así siento, porque ese es vas a entender que es un regalo del cielo, ya. Hay dos rayos que se conectan, dos almas aquí. Está muy linda esta lectura emocional. ¿Cuál es el chakra para ti? Corazón, ¿ves? Mucho amor. Abre ese corazón, abre esa cura, vas a curar algo, vas a terminar la tristeza, la soledad, la decepción. Ese libro se terminó bien porque ahora abres otra vez, te vas a arriesgar, te siento que la adrenalina te empuja, el miedo te empuja porque sientes y está conectado con la recepción de un regalo divino, ¿ok? Entonces, eso es tu chakra, el chakra del corazón. Muchísimas gracias, Sagitario. Espero que te gustó. Dale like si es el caso, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Gracias a los nuevos, bienvenidos. Y para una lectura personal me puedes contactar con las informaciones que dejo justo abajo del video. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.